ahora yo os voy a hablar de nuevo de las tierras de Avalon y Britania con esta nueva edición en formato integral que los chicos de Yermo Ediciones le han dedicado a las crónicas de Excalibur por Jean-Luc Sting y Alain Brion. Y sí, digo nueva edición porque esto ya estaba publicado en nuestro país, Crónicas de Excalibur, en 3 volúmenes. Lo que pasa que suerte para encontrar eso, ya estaba totalmente descatalogado, como mucho lo podías encontrar en Wallapop a precios desorbitados. Así que muy bien que los chicos de Yermo hayan decidido recuperar esta pedazo de obra, un esencial, en un formato integral, eso sí, tamaño ya no gran álbum europeo, sino ese nuevo formatito de apenas unos par de dedos menos, ¿no? de altura, pero con las mismas calidades. Eso sí, os sorprenderá saber que de Extras va pelado en su prácticamente algo más de 280 páginas. Solo vamos a encontrar una página al final que viene a ser un repaso de los personajes y chimpum. Así que aquí vamos al meollo, a lo que nos interesa. Y bueno, ya sabéis que yo soy un amante de los ciclos artúricos desde bien pequeñito, pues en casa a través de pequeños cuentos a modo de cuento antes de dormir que me contaba mi padre. Siempre he disfrutado un montón de Arturo y los Caballeros, y este amor por estos ciclos artúricos ya me vino como colofón final en la carrera, donde ese gran profesor, para mí, el mejor profesor que he tenido en la vida, vamos, José Ramón, que nos daba Shakespeare, literatura inglesa renacentista y literatura inglesa medieval, que fue precisamente donde dedicó todo el cuatrimestre a hablarnos con una pasión desmedida por Arturo y por estos ciclos, y donde aprendí una cosa que además viene a colación un poco a la reseña de hoy, y es que para entender bien los mitos artúricos debemos conocer que principalmente hay 3 ciclos, porque muchas veces podemos ver cómo las historias de Arturo pues van por un derrotero u otro, y es que contamos con 3 ciclos principales distintos. Por uno sería esa tradición galesa, o también conocida como materia de Bretaña. Son las fuentes más tempranas, ¿no? Que nos vienen de Gales, de esas leyendas celtas con personajes míticos previos, donde va a haber mucho énfasis en lo folclórico y lo druídico. Por otro lado vamos a tener esa tradición anglo-normanda, cuyo máximo exponente fue Geoffrey de Monmouth, que viene a ser el que le da un poco forma, orden y concierto a todas las leyendas artúricas, con una mayor estructura narrativa, con ya elementos cristianos, romance cortés y demás. Y por último podemos destacar ese ciclo de la Vulgata, donde todo va a girar más en centro alrededor de Lancelot, del Grial, ¿no? Vamos a tener esa inclusión del Santo Grial, que por ejemplo tan conocido es a través del cine, ¿no? Vamos a tener aquí mucho más las aventuras caballerescas, esa relación de Lancelot y Ginebra y tal. Entonces siempre que abordamos una obra artúrica, ya que muchos pueden pensar, tío, otra más, esto ya no se ha explotado hasta la saciedad. Bueno, pues deciros que es que se puede hacer de un montón de puntos de vista distintos sin necesidad de recurrir a la ciencia ficción, como en el programa anterior cuando yo hice la reseña de esa Stonehenge, y bueno, que Manolo también reseñó esa Camelot 3000, ¿no? Entonces las posibilidades son infinitas. Eso sí, nos hace falta pues un guionista y un dibujante que esté a la altura de tan gran tarea, ¿no? Y en este caso pues contamos con un peso pesado como es Jean-Luc Sting. Ya sabéis que es un arquitecto dentro del europeo, por lo tanto prácticamente que este su nombre ya es sinónimo de calidad y de bien hacer. Así que no es de extrañar que en este caso le haya salido un producto redondo que funciona, que divierte y que te hace apasionarte con una historia que ya has visto desde tantos prismas, pero como si fuese la primera vez. En este caso vamos a tener que
lejos de ver a Arturo proclamándose rey de Britania, construyendo Camelot y luego viviendo ese desengaño con su compadre Lancelot, aquí nos vamos a alejar de todo eso y vamos a tener una historia que arranca con la espada legendaria Excalibur, pero no concebida aquí simplemente como un arma de destrucción, sino más bien como un símbolo de construcción, de unión, de autoridad legítima, ¿no? El mago Merlín, que es la figura central prácticamente de este tomo, junto con otros dos personajes más que ahora mencionaré, pues como es bien sabido, pues recibe Excalibur de la Dama del Lago, ¿no? Pero no la va a entregar aquí simplemente como testigo de poder, la pone bajo una condición a Uther Pendragon, futuro padre de Arturo, de que use la espada para unir los pueblos de Bretaña, no para la guerra. Y aquí es donde empieza todo un meollo que ya se va a ir distinguiéndose un poquito por la tangente, sobre todo cuando por un lado veamos que aquí se nos va a revelar a Merlín como padre de Igraine, que para que no esté puesto, Igraine es la madre de Arturo, esposa de Gourlois, que bueno, que como ya si habéis visto la peli de Excalibur, pues Merlín usa su magia y sus artífices para que Uther Pendragon pueda hacerse pasar por su marido y dejarla embarazada y todo. Aquí nos olvidamos de esto y vamos a tener pues una línea de sangre, porque pensadlo bien, si Merlín es padre de Igraine, esto lo convierte en abuelo tanto de Morgana como del futuro Arturo. O sea que aquí ya tenemos una visión distinta y bastante peculiar que nos da Steam y que va a ir funcionando a lo largo de la historia, porque se nos va a presentar un Merlín que sí, que es artero, ¿no? Y que además de dominar la magia y de tener una visión del futuro a través de visiones y tal, se nos muestra mucho más humano. Primero, mucho más despegado de todo, más unido a sus raíces druídicas, que luego se va a ir postulando un poco más como padre, como incluso abuelo, cosa que es bastante sorprendente, ¿no? Y que, como decía, pues si se hace bien, siempre te puede sorprender una nueva historia de Camelot, de Excalibur y demás, ¿no? Por otro lado, aquí se hace mucho hincapié en las distintas tradiciones, y es que Bretaña se nos presenta como una tierra viva, pero una tierra muy ancestral, donde dormitan fuertes poderes, ¿no? Y uno de ellos, obviamente, es Avalon, regido principalmente por mujeres y por aquellos druidas a los que les permiten el acceso, y un vasto número de criaturas mágicas que se va viendo pues acechada y acosada ya no solo por el hombre y por su afán de conquista y de territorio, sino además por las nuevas religiones, que aquí vamos a tener la religión cristiana no a través del Grial, sino como una fuerza religiosa que viene a conquistar, a suprimir y a subyugar. Es decir, aquí el cristianismo va a ser el mal, digamos, ¿no? Porque se nos va a presentar además a través de un personaje vil, ruin y mezquino, que viene a imponer y a usar la religión para su propio bien. Lo que no cuenta es que, claro, tenemos Avalon y tenemos también una tierra, como he dicho, ancestral. Y aquí es lo que ya lo he flipado más, porque vamos a tener figuras del folclore celta, como puede ser Cernunnos, que es el dios astado, ¿no? Y menciones además ya a héroes de la épica y la mitología irlandesa y gaélica, como puede ser Cuchulainn, ¿no? Ese gran guerrero de los ciclos del Ulster. Bueno, una cosa que para frikis como yo, como estáis viendo, que me estoy viniendo arriba aquí con las vainas estas, lo he disfrutado un montón y me alegra un montón de que Guillermo además la pueda recuperar. Decir que, bueno, que sí, que venimos de un pasado, y que aquí vamos a tener como centro de la historia no a Arturo, no a Camelot, como decía antes. Todo va a girar un poco en torno a la figura de Merlín, de Igraine y de Morgana, y las pugnas de poder, tanto religiosas como territoriales, que nos van a tener en vilo, y que con esos giritos Steam nos va a tener lejos de sí, ya sé lo que va a pasar ahora cuando esté tal, nos va a tener ahí al filo del asiento con esas sorpresitas y esos giros tan guapos, ¿no? Se nos presentan personajes humanos con luces y sombras. Vamos a tener un Uther joven, pero que lejos de ser ese violador que nos presentaba la peli de Excalibur,
Va a ser alguien que va a aprender, que va a ser un regente justo. Luego vamos a tener a una Igraine con mucho más peso. Vamos a tener también una Morgana muy interesante, que lejos de ser ya esa digamos, villana, valga la redundante, de la historia, como un personaje bastante complejo desde su niñez hasta por qué se vuelve como se vuelve. Todo esto con un Arturo en total segundo plano que viene mencionado de en cuando de Igo a Breva, que realmente ni siquiera es necesario para esta historia, y lo que me parece más interesante de todo, ¿no? Porque al final la historia se extiende pues como un conflicto intertribal, luchas de poder, peso de profecía. Hay un montón de cosas mucho más interesantes que simplemente ver como un chaval saca la espada de la piedra y simplemente por eso se proclama rey, ¿no? En definitiva, pues es una versión no solo de aventuras del mito artúrico, sino que es un soplo de aire fresco que busca explorar los orígenes, personajes en formación, la fractura entre creencias antiguas y nuevas religiones, herencias morales y mágicas, sacrificios que se producen detrás de ese ahínco de la búsqueda del poder, ¿no? Y cómo de todo este batiburrillo entonces sí nace la leyenda, ¿no? En cuanto al apartado artístico, pues mira, es la primera obra de Brion que tengo, pero decir que el estilo pictórico que tiene es brutal, le sienta genial tanto a la antigua Bretaña como a Avalon. Nos presenta de manera muy acertada un mundo lleno de mitos y leyendas, de criaturas, de dioses, de seres humanos además, porque todo esto está mezclado con bueno, pues ese tema que a veces nos gusta tanto, ¿no? Que son las tramas palaciegas, las batallas entre ejércitos, todo está como en un equilibrio muy chulo a través del dibujo de Brion y de esa paleta de colores, que ya digo, a mí a veces me ha recordado como si fuese un fresco, ¿no? Y quieras que no, te retrotrae a esa época de la épica, la espada y la magia, y lo hace de una manera muy realista. Entonces, funciona muy bien. Y por comentar una curiosidad, muchas veces a mí, yo no sé si os pasa a vosotros, que en historias más larguitas dentro de lo europeo, cuando nos presentan a tantos personajes, yo a veces me he liado entre ellos, ¿no? Porque lo han dibujado a lo mejor de manera muy similar. Me pasó en cada una de las páginas de Wolodrim, por ejemplo. Sin embargo, en este caso, Brion le da una esencia a cada personaje que hace que sea reconocible al instante. Y eso me gusta mucho, porque cada uno cuenta con su diseño, y aunque sí siguen una serie de patrones y demás, ayuda mucho al quién es quién y al no perderte dentro de la historia, sobre todo cuando estamos viendo que hay tantos nobles que aparecen, tantos reyes que pugnan por el poder y demás. La verdad que ahí chapó por el trabajo de Brion, que facilita mucho a los lectores, tanto a los que somos pues, más seguidores de los ciclos artúricos, como para los neófitos que simplemente quieran echar un ratito de aventura y fantasía. Así que en definitiva, yo por todo esto que os he mencionado, si no contabais con la edición anterior de Crónicas de Excalibur, os recomiendo haceros con este tomo, porque para mí es una de las salidas que más celebro dentro del catálogo de Yermo de este año, y fijaros que esto simplemente es una reedición. Así que nada, ahí queda eso.